¿Crees que conoces la historia del siglo XX? ¿Estás seguro de que tras el telón de acero solo había desfiles en la Plaza Roja, planes quinquenales y largas colas por artículos de primera necesidad? Esa es la imagen pulida y conveniente que nos presentan los libros de texto. La verdad, sin embargo, es mucho más extraña, ambiciosa y aterradora. Durante casi 70 años, la Unión Soviética no fue simplemente un país, era una civilización de ingeniería por derecho propio, viviendo bajo sus propias leyes de física y lógica. Mientras Occidente creaba máquinas elegantes y eficientes, los ingenieros soviéticos construían dioses mecánicos y monstruos, nacidos en oficinas de diseño secretas, donde la única limitación era la imaginación. Mientras tanto, suscríbete a mi canal Desclasificado, dale a me gusta y deja un comentario con al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este vídeo con otras personas. Eso ayudaría mucho a mi canal. Gracias y seguimos adelante. Antes de entrar en el contenido principal, permíteme pedirte un pequeño favor. Un me gusta y una suscripción serán la mejor forma de agradecimiento. Gracias. Todos esos rankings sobre los tanques más grandes y los aviones más rápidos solo muestran una vitrina de esta locura. Hoy no vamos a un museo, nos sumergiremos en los sótanos del complejo militar industrial soviético. No solo veremos máquinas extrañas, sino que exploraremos 10 niveles de locura ingenieril, cada uno de los cuales es un grito congelado en metal de su época, sus miedos, sus esperanzas y sus grandiosos fracasos. Olvida todo lo que creías saber. Aquí tienes el verdadero ranking que demostrará que las tecnologías más increíbles no nacieron en Silicon Valley, sino en las sombras del Kremlin. Comenzamos nuestro conteo regresivo con la idea ingenieril más simple y primitiva, que ha sido un hilo rojo en toda la historia militar rusa. Si algo no funciona, simplemente hazlo mucho más grande. En el 10º lugar no tenemos una, sino 2 máquinas, monumentos de esta filosofía, separadas por décadas, pero unidas por una idea: el absoluto y casi cómico dominio a través del tamaño. El primer ejemplar es el Tsar Tanque. Nacido en el apogeo de la Primera Guerra Mundial en 1915, no era soviético, pero se convirtió en un precursor de lo que estaba por venir. El ingeniero Nikolai Lebedienko decidió que el problema de todos los tanques eran sus orugas y propuso una solución que él consideraba genial: colocar una fortaleza blindada sobre gigantescas ruedas de casi 9 metros. Imagina un edificio de 3 pisos montado sobre ruedas de una bicicleta gigante. Su peso era de 60 toneladas. A los costados y en la parte superior se instalaron torretas de cañones y en su vientre un compartimento con ametralladoras. Según el diseño, esta colosal máquina debía, como un coloso, pisotear las trincheras enemigas y su sola presencia debía hacer que varios regimientos huyeran despavoridos. Sin embargo, en la primera prueba en un bosque de las afueras de Moscú ocurrió lo predecible. La rueda trasera, desproporcionadamente pequeña, se atascó en el suelo blando. Ni los 2 poderosos motores Maybach lograron sacar a esta bestia de la ciénaga. El Tsar Tanque permaneció oxidándose en el bosque, convirtiéndose en un monumento a la megalomanía que no tomó en cuenta el simple barro ruso. ¿Crees que esta historia dejó alguna lección? En absoluto. Pasaron 40 años. La Guerra Fría había comenzado. Los estadounidenses crearon su propia ANI atómica, un sistema de artillería capaz de disparar proyectiles nucleares. La respuesta soviética no tardó en llegar y se realizó con la misma lógica del Tsar Tanque. Presentamos el mortero autopropulsado 2B1 Oka. Esta era un arma cuyo cañón medía 20 metros de longitud. Para que te hagas una idea, eso es el tamaño de un vagón de metro. Disparaba proyectiles de 420 milímetros que pesaban 750 kilogramos, capaces de entregar una carga nuclear táctica a una distancia de hasta 45 kilómetros. Pero al igual que su predecesor sobre ruedas, el problema estaba en la propia concepción. El retroceso al disparar era tan monstruoso que literalmente destruía la instalación misma. Rompía la caja de cambios, deformaba el chasis y dañaba los mecanismos de puntería. Después de cada disparo, Oka necesitaba una reparación a fondo. Estos 2 monstruos ocupan el 10º puesto en nuestro ranking porque representan la forma más directa y burda de locura ingenieril. Es un intento de resolver un complicado desafío táctico con un solo golpe aplastante, ignorando la física, la logística y el sentido común. Este es el cimiento sobre el que se construirá todo lo demás.
Pero si crees que el pensamiento soviético no fue más allá de simplemente aumentar el calibre, te equivocas profundamente. Avancemos. De los monstruos únicos y fracasados, pasamos a un fenómeno mucho más sistemático y aterrador. En el 9º lugar nos encontramos no con un solo vehículo, sino con toda una dinastía de titanes mecánicos nacidos de un único objetivo: transportar el fin del mundo. Esta es la historia de la evolución de los transportadores de cohetes del Instituto Automotriz de Minsk, conocido como MAES. Todo comenzó en los años 50, cuando el ejército soviético necesitaba poderosos tractores para su artillería. Así nació el MAES 535, una bestia de 8 ruedas capaz de arrastrar tanques y cañones. Pero luego llegó la era de los cohetes, y cada nuevo misil, cada vez más grande y letal, requería su propio transportador único. Comenzó una carrera armamentista, pero no entre naciones, sino entre los diseñadores de misiles y los de chasis. Para el misil TMP se creó el MAES 543. Su característica distintiva era la cabina dividida. Entre los dos compartimentos para la tripulación había un valle donde se acomodaba perfectamente el cuerpo del cohete. Este se convirtió en el estilo ominoso y distintivo de los transportadores de cohetes soviéticos. Sin embargo, los misiles seguían creciendo. Para el sistema Pioneer se necesitaba un MAES 547, un monstruo con 6 ejes y 12 ruedas. Esta máquina, que pesaba casi 70 toneladas, podía llevar un cohete de 17 metros con 3 cabezas nucleares. Pero esto no fue el límite. Cuando comenzó el desarrollo del sistema intercontinental, célebre, cuyo cohete pesaría más de 100 toneladas, se necesitó un auténtico monstruo. Así nació el MAS 794. Su longitud era de 32 metros, su ancho casi 7 metros y su altura más de 3. Un tractor gigantesco de 6 ejes, que se desplazaba sobre enormes neumáticos japoneses con un diámetro de 3 metros, cada uno de los cuales pesaba lo mismo que un automóvil de pasajeros. Su único prototipo se probaba de noche para no asustar a los lugareños. Pero el apogeo de esta locura fue el MAS 7907, un camión de 12 ejes y 24 ruedas, con una longitud casi igual a la de una pista de hockey. En él se instaló no un motor de automóvil, sino un motor a turbina de gas del tanque T-80, con una potencia de 1250 caballos. Este motor alimentaba un generador que a su vez proveía energía a 24 motores eléctricos, uno para cada rueda. No era un camión, sino un destructor terrestre. La historia de estas máquinas no es solo un relato de récords de ingeniería, es una ilustración palpable de la locura de la Guerra Fría. Este era un frente invisible, donde por cada nueva megatona se construía un nuevo Atlante de múltiples toneladas. Estas máquinas nunca debieron entrar en combate. Su única misión era moverse por la taiga, ocultándose de los satélites espías, siendo un argumento silencioso en la disputa entre dos sistemas. Por ello, ocupan el 9º lugar. No son solo máquinas extrañas, son las carros de guerra del apocalipsis, cuyo único propósito de existencia las convierte en los vehículos más aterradores de la historia. De los gigantes creados para una guerra global, pasamos a una máquina diseñada para una lucha contra la naturaleza misma de Rusia, con sus vastos pantanos, su tundra y sus bosques. En el 8º lugar, tenemos un ser que parece haber llegado de otra dimensión, uno que desafía las convenciones y se enfrenta a los retos del terreno más duro. ¿Te imaginas un vehículo que no tiene ruedas ni orugas, sino enormes tornillos que giran como si fueran las cuchillas de una picadora de carne? ¿O un helicóptero que parece un insecto gigante y que puede levantar hasta 15 toneladas? ¿Y qué tal un avión tan innovador que podría considerarse una fortaleza voladora, pero que terminó en un trágico fracaso? Hoy te llevaré a un fascinante recorrido por algunas de las máquinas más extraordinarias y curiosas de la ingeniería soviética. Desde el impresionante SIL-2906, un vehículo anfibio capaz de atravesar los terrenos más inhóspitos, hasta el revolucionario Kalinin K-7, un avión que anticipó su época, pero pagó el precio de la ambición. El SIL-2906 es un auténtico monstruo de la ingeniería, un vehículo que desafía todas las convenciones. En lugar de ruedas o cadenas, cuenta con 2 enormes tornillos que, al girar, se clavan en cualquier superficie, ya sea un pantano traicionero, una profunda nevada o un lodazal resbaladizo. Estos tornillos, que funcionan como flotadores, permiten que el SIL-2906 cruce ríos y lagos sin esfuerzo. Este vehículo es un verdadero todoterreno,
capaz de llegar a lugares donde hasta un tanque se hundiría. Aunque la idea no era completamente nueva, fue en la vasta y a menudo impenetrable Siberia donde recibió su verdadero impulso. El SEAL 2906 no solo era un experimento, sino una pieza clave de un complejo de búsqueda y rescate ultrasecreto llamado Pájaro Azul. Imagina la escena. Un cosmonauta soviético aterriza en su cápsula en medio de la inhóspita taiga siberiana. Si un catamarán supersónico no puede llegar hasta él, el SEAL se hace cargo, entregando los recursos necesarios para rescatarlo. A pesar de sus limitaciones, como su escasa velocidad de entre 10 y 15 kilómetros por hora en superficies duras, su genialidad radica en su increíble capacidad de atravesar cualquier terreno. El SEAL 2906 representa una forma diferente de pensar en la ingeniería soviética. En lugar de enfrentarse a la naturaleza con fuerza bruta, utiliza su propia lógica para encontrar soluciones ingeniosas y, a menudo, sorprendentes. En séptimo lugar, encontramos una de las máquinas más extrañas y a la vez exitosas de la historia soviética, el helicóptero Mi-10, conocido como la grúa voladora. Cuando lo ves en tierra parece un insecto metálico gigantesco, con un chasis desproporcionado que eleva su fuselaje a gran altura. Este diseño, que a primera vista podría parecer un error, es en realidad una brillante solución a un problema logístico. En la década de 1950, la economía y el ejército soviéticos necesitaban un medio para transportar cargas de gran tamaño que no cabían dentro de los helicópteros convencionales. En lugar de crear un helicóptero más grande, el equipo de diseño de Mikhail Mil optó por eliminar casi por completo el fuselaje, dejando una plataforma externa que podía recoger cargas desde abajo. Gracias a su chasis elevado, el Mi-10 podía atrapar cargas, desde autobuses hasta contenedores, simplemente desplazándose sobre ellas. Los miembros de la tripulación, utilizando cámaras de televisión, podían enganchar la carga con garras hidráulicas sin salir de la cabina. Este helicóptero podía levantar hasta 15 toneladas y fue fundamental en la construcción de plataformas de perforación en Siberia y en el transporte de equipos a las regiones montañosas más inaccesibles. Su apariencia futurista y sorprendente dejó boquiabiertos a los expertos internacionales en ferias aeronáuticas, donde el Mi-10 desafiaba las expectativas sobre lo que una máquina de este tipo podía hacer. A medida que avanzamos en nuestro recorrido, llegamos al sexto lugar con un avión que representa no solo una máquina voladora, sino una auténtica utopía, el Kalinin K-7. Situado en la década de 1930, cuando la aviación daba sus primeros pasos, Konstantin Kalinin propuso un diseño que todavía hoy sorprende. Imaginó un avión con una estructura de ala voladora, con una enorme ala elíptica de más de 2 metros de grosor y una impresionante envergadura de 53 metros. Este diseño innovador incluía no solo tanques de combustible, sino también espacios para pasajeros o bombas. Equipado con 7 motores, el K-7 podía ser tanto un lujoso avión de pasajeros para 120 personas como un bombardero estratégico capaz de llevar 16 toneladas de armamento. Cuando este coloso de 40 toneladas fue presentado en el aeródromo en 1933, causó una profunda impresión. Sin embargo, durante las pruebas de vuelo, un fenómeno aerodinámico conocido como flutter causó el colapso de la estructura, resultando en la trágica muerte de 15 personas. Este accidente llevó al cierre del proyecto y a la posterior ejecución de Kalinin durante las purgas de Stalin. El K-7 se convierte así no solo en un símbolo de la ambición soviética, sino también en un recordatorio de los riesgos de avanzar demasiado rápido en la innovación. Representa la distancia entre una idea brillante y la realidad, un abismo que no siempre se puede cruzar. Finalmente, en el quinto lugar nos encontramos con una verdadera quimera mecánica, el proyecto Zveno. Ingeniado por el ingeniero Vladimir Bagmestrova, la idea era una mezcla entre locura y genialidad. Si los cazas consumían demasiado combustible para llegar a su objetivo, ¿por qué no transportarlos a bordo de un bombardero? Así nació el concepto de un portaaviones volador. El pesado bombardero TB-3 fue modificado para llevar hasta 5 cazas, 2 colgando bajo sus alas, 2 más sobre ellas y 1 más bajo el fuselaje. Este enfoque innovador no solo optimizaba el consumo de combustible, sino que también transformaba la forma en que se concebía la guerra aérea. Estas extraordinarias máquinas no solo representan la creatividad y la audacia de los ingenieros soviéticos,
sino que también son un recordatorio de que la historia está llena de sueños, fracasos y logros sin igual. Desde el SEAL 2906 hasta el Kalinin K7 y el Mi-10, cada una de estas invenciones nos muestra un ángulo diferente del ingenio humano en su búsqueda incesante por superar las barreras. ¿Te imaginas un tanque volador que fue diseñado para aterrizar en el campo de batalla? ¿O una máquina capaz de cegar a sus enemigos sin disparar una sola bala? ¿Qué tal un caza que operaba como un portaaviones en el aire? En el mundo de la ingeniería militar, los sueños y locuras se entrelazan, y personajes como Oleg Antonov y Robert Bartini han dejado su huella en la historia con sus creaciones asombrosas y a menudo impensables. Los caza que se acoplaban a un portaaviones volador están entre las invenciones más intrigantes de la Segunda Guerra Mundial. Estos cazas, conocidos como Svenja, se acoplaban a la estructura del avión en el aire o despegaban junto con él. Una vez alcanzada la altitud adecuada, los cazas se desprendían, lanzaban sus bombas y, tras cumplir su misión, podían regresar a su base o intentar volver a acoplarse al transportador. Lo sorprendente es que esta táctica funcionaba. Al inicio de la guerra, los Svenja llevaron a cabo exitosas misiones, como el bombardeo de un puente estratégico sobre el Danubio en Rumanía. Los enemigos quedaron atónitos, sin entender cómo aviones tan pequeños podían alcanzar tales distancias. Pero si un portaaviones volador te parece inusual, espera a escuchar sobre el tanque volador. En 1942, Oleg Antonov ideó una solución radical para el transporte de blindados. Tomó el ligero tanque T-60 y le acopló unas alas de biplano y una cola, creando un planeador cuya estructura principal era, de hecho, un tanque. Este híbrido, conocido como A-40, las alas del tanque, estaba destinado a ser remolcado por un bombardero, soltarse sobre el campo de batalla, planear hacia el suelo, desprender sus alas y entrar en combate casi de inmediato. Durante su único vuelo de prueba, el bombardero tuvo dificultades para elevar la estructura debido a la inmensa resistencia frontal que generaba. Tuvo que soltar el planeador antes de tiempo, pero el tanque logró aterrizar con éxito y avanzar hasta el puesto de mando. Lamentablemente, el proyecto fue cerrado por la falta de remolcadores suficientemente potentes. Estos dos inventos ocupan el quinto lugar en nuestra lista, ya que representan la cúspide de la ingeniería híbrida. Intentos de combinar lo aparentemente incompatible, como un avión y un barco, o un tanque y un planeador. Esta mezcla casi biológica de tecnología dio lugar a monstruos sorprendentes, pero inviable a largo plazo. Hasta este punto hemos hablado de máquinas que causaban destrucción a través de explosiones y energía cinética. Ahora nos adentramos en un ámbito más siniestro. En cuarto lugar, tenemos la máquina que no traía muerte, sino oscuridad eterna. El tanque láser 1K-17. Compresión. Durante los años 70, en el apogeo de la Guerra Fría, ambas superpotencias comenzaron a desarrollar activamente armas de energía dirigida. Mientras los estadounidenses se enfocaban en la defensa antimisiles, los ingenieros soviéticos crearon una herramienta para el campo de batalla. Basándose en el chasis de una howitzer autopropulsada, diseñaron una torre que no tenía cañón. En su lugar, contenía un bloque de 13 emisores láser. Pero, ¿cómo funcionaba? El corazón del sistema era un conjunto de enormes cristales de rubí, cada uno pesando alrededor de 30 kilogramos. Una potente descarga de gas creaba una bomba de luz, mientras que un sistema de espejos y lentes concentraba la energía en un haz coherente. Compresión no estaba destinado a perforar la armadura de los tanques enemigos. Su verdadero propósito era más sutil y destructivo. Su potente impulso láser podía quemar instantáneamente los dispositivos ópticos de las fuerzas adversarias, como los visores de los tanques, las cabezas de autoguiado de misiles y las cámaras de los helicópteros de reconocimiento. Su objetivo era cegar al enemigo, transformando su armamento de alta precisión en chatarra inútil. Pero había otra función aún más aterradora. Al impactar en el ojo humano, el láser provocaba ceguera instantánea e irreversible. Era el arma perfecta contra francotiradores y tropas de infantería. Entonces, ¿por qué nunca vimos batallas láser en el campo de batalla? En primer lugar, era increíblemente costoso. Crear rubíes de 30 kilogramos de calidad perfecta es un proceso tecnológico extremadamente complicado. En segundo lugar, el sistema requería enormes cantidades de energía y tenía una baja eficiencia. Sin embargo, la razón principal era otra.
El uso de armas láser que causan ceguera contra seres humanos estaba prohibido por protocolos específicos de la Convención de Ginebra. Usar compresión en combate sería considerado un crimen de guerra. Tras la disolución de la Unión Soviética, el proyecto fue cerrado y el único ejemplar construido desapareció. Hay rumores de que fue desmantelado y que sus únicos cristales y lentes fueron vendidos. Compresión ocupa el cuarto lugar porque representa la transición de la guerra tradicional a la guerra del futuro. No solo es un arma, sino una herramienta que arrebata no vidas, sino uno de los sentidos más fundamentales del ser humano. Es un horror silencioso e invisible, nacido en laboratorios secretos. En tercer lugar, encontramos una máquina que parece haber sido robada del set de Star Wars, pero que fue creada 5 años antes del estreno de la primera película. Se trata del WBA-14, una anfibia de despegue vertical, obra del brillante y trágico diseñador Robert Bartini. Bartini, un aristócrata italiano y comunista que huyó a la Unión Soviética en los años 20, estaba obsesionado con la idea de crear aeronaves de supervelocidad. El WBA-14 debía ser la cúspide de sus logros. La misión encomendada a Bartini era casi imposible. La Armada Soviética necesitaba un avión que pudiera localizar y destruir submarinos nucleares estadounidenses equipados con misiles Polaris. Esto significaba que el avión debía primero despegar y aterrizar sobre el agua, incluso en tormentas. Segundo, tener un enorme alcance. Y tercero, volar tanto a gran altura como a baja altitud, literalmente deslizándose sobre las olas. Bartini propuso una solución que parecía sacada de la ciencia ficción. El WBA-14 era un catamarán con un ala central. Debería equiparse con 2 motores para el vuelo horizontal y 12 motores de despegue vertical. Pero la verdadera magia estaba en otro lugar. Para volar sobre el agua, Bartini utilizó el efecto pantalla, donde a baja altura se crea una bolsa de aire bajo el ala que aumenta drásticamente la sustentación. Pero Bartini fue más allá. Ideó un sistema de inyección de aire que aumentaba la densidad de la bolsa de aire, permitiendo a la máquina despegar casi desde el lugar. La apariencia del WBA-14 era absolutamente extraterrestre. 2 enormes flotadores de catamarán, un ala corta y la cabina adelantada. No es de extrañar que muchos vean similitudes con el halcón milenario de Han Solo. Las pruebas comenzaron en 1972. La máquina mostró un rendimiento razonable como hidroavión y ecranoplano. Sin embargo, los motores de despegue vertical nunca fueron instalados. En 1974, Robert Bartini falleció, y sin su genio, el proyecto quedó huérfano y pronto fue cerrado. El único prototipo que queda se oxida lentamente en el patio trasero de un museo en Monino. El WBA-14 ocupa el tercer lugar porque es la quintesencia de la paranoia ingenieril soviética. Es un intento de crear un arma absoluta, un asesino de submarinos que combinara las funciones de un avión, un helicóptero, un ecranoplano y un barco. Es un monumento al genio de un hombre que pensaba en categorías que estaban adelantadas a su tiempo por medio siglo. Hemos llegado a los 2 finalistas. En segundo lugar, se encuentra una máquina que no solo fue un prototipo, sino que se convirtió en un verdadero buque de guerra, cuya existencia misma obligó a reescribir las doctrinas navales de Occidente. Este es el ecranoplano de ataque y portamisiles del Proyecto 903, conocido como Loon. Los satélites espías estadounidenses, volando sobre el Caspio. ¿Te imaginas un monstruo del mar que desafía todas las leyes de la aerodinámica y la guerra moderna? ¿Qué pasaría si te dijera que en los años 80, un objeto gigantesco capaz de volar a velocidades asombrosas fue creado en secreto por la Unión Soviética? Hablamos del Caspian Monster, también conocido como Luna. Un titán de 74 metros de largo y con un peso cercano a las 400 toneladas, que se convirtió en la joya sombría de la ingeniería soviética. Este increíble aparato no era un avión convencional, ya que surcaba las aguas a tan solo 4 o 5 metros de altura, utilizando el efecto de pantalla para permanecer invisible ante la mayoría de los radares navales de la época. Impulsado por 8 motores a reacción, el Luna podía alcanzar velocidades de 500 km por hora, lo que lo convertía en un desafío para cualquier barco enemigo. Pero su verdadera letalidad radicaba en su armamento. 6 contenedores equipados con misiles antibuque Moskit, capaces de volar a velocidades supersónicas y realizar maniobras evasivas para eludir la defensa aérea. La táctica de guerra marítima que propuso el Luna era completamente innovadora.
Este monstruo podía acercarse a las flotas de la OTAN oculta detrás del horizonte radar, lanzar un ataque devastador con sus misiles y desaparecer tan rápido como había llegado. Sin embargo, a pesar de su impresionante potencial, solo se construyó uno de estos colosos, que fue incorporado a la flota caspiana en 1987. La caída de la Unión Soviética y el colapso económico sellaron el destino del Luna. Durante años, este gigante fue olvidado, oxidándose en una base en Dagestán, hasta que recientemente fue rescatado para ser exhibido como una pieza histórica en un museo. El Luna merece el segundo lugar en nuestra lista no solo por su formidable diseño, sino por ser un claro ejemplo de cómo un concepto audaz de ingeniería puede borrar las fronteras entre las fuerzas navales y aéreas. Sin embargo, lo que realmente ocupa el primer lugar en nuestra fascinante historia es una idea, una concepción que, si hubiera sido realizada, podría haber cambiado el rumbo de la aviación mundial. En los años 70, el ingeniero Lev Shchukin presentó el proyecto EKIP, una visión de un avión que desafiaba la lógica convencional con su forma de platillo volador. Esta no era una simple excentricidad. Su diseño, con un ala gruesa en forma de lenteja, surgió de exhaustivos cálculos aerodinámicos y pruebas en túneles de viento. Este diseño poseía propiedades únicas. El cuerpo del aparato funcionaba como un inmenso ala, generando una fuerza de sustentación colosal, y además era extremadamente eficiente en términos de consumo de combustible. Los estudios indicaban que el EKIP consumiría entre 2 y 3 veces menos combustible por pasajero que un avión convencional. La verdadera revolución del EKIP, sin embargo, estaba en su sistema de despegue y aterrizaje. No requería largas pistas de aterrizaje, gracias a una innovadora tecnología de control de capa límite. Los gases de escape del motor se canalizaban a través de boquillas especiales que creaban una cortina de aire sobre y debajo del fuselaje, permitiendo al EKIP despegar y aterrizar a velocidades muy bajas y en casi cualquier superficie, ya fuera tierra, agua, nieve o pantano. Esta capacidad lo hacía independiente de los aeródromos tradicionales. El proyecto avanzó y se construyeron y probaron varias versiones no tripuladas. Se planeaban versiones gigantes tripuladas, desde pequeños aviones de transporte militar hasta enormes aerolíneas para 1.200 pasajeros, capaces de transportar personas junto con sus automóviles. La propuesta de Shchukin prometía una revolución en el transporte aéreo, comparable al advenimiento de la aviación a reacción. Pero con la llegada de los años 90, la Unión Soviética colapsó y la financiación se detuvo. A pesar de los esfuerzos de Shchukin por encontrar inversores en Occidente, todo fue en vano. Así, el EKIP, una idea que podría haber ofrecido al mundo un transporte aéreo asequible, seguro y versátil, fue relegado al olvido. El EKIP ocupa el primer lugar en nuestra historia porque representa más que una máquina extraña. Es un símbolo de un futuro que nunca llegó a ser. Es un recordatorio de cómo la aviación podría haber evolucionado si la historia hubiera tomado un rumbo diferente. A diferencia de otros artefactos en nuestra lista, que eran ramificaciones muertas o monstruos especializados, el EKIP era una idea universal y revolucionaria, cuyo olvido es la mayor tragedia de la ingeniería soviética. ¿Cómo se puede afirmar que las ideas más audaces no mueren junto con los imperios que las gestaron? Gracias por acompañarnos en esta fascinante travesía a través de la historia de la ingeniería. Tu apoyo, un me gusta y tu suscripción son de vital importancia para nosotros. No olvides activar la campanita para mantenerte al tanto de las últimas novedades y no perderte nuestros próximos videos en Desclasificado.